y de alguna manera está en sus mentes la conmemoración de Cristo el Señor. Pero para el creyente, aunque hoy hablamos acerca de la Navidad, o esta época hablamos de la Navidad, yo creo que son verdades que deben estar constantemente en nuestras vidas, en nuestros corazones. La Navidad debe ser algo que nosotros debemos recordar, conmemorar, vivir todos nuestros días. Que Jesucristo se hizo hombre, se encarnó por amor, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y llamados, ese es el Evangelio. Dios descendió desde las alturas al mundo, se hizo como uno de nosotros, sin mancha, sin pecado, vivió toda una vida perfecta, complaciendo al Dios Santo, redimiendo a su pueblo en la cruz. Mis amados hermanos, vamos a entrar entonces ahora desde el cuerpo de nuestra enseñanza. Recordemos entonces que estamos estudiando a la luz del Evangelio de Lucas los cánticos navideños. Recordemos que habla de Navidad porque Cristo ha nacido. Y el primero de estos cantos es el canto de María, Magnificat. Estuvimos viendo cómo ella se regocija y dijo, mi alma se regocija en mi Salvador. Ella misma dice que necesitamos un Salvador, por lo tanto entendemos que no era divina. Ha mirado la bajeza de su sierva, ha hecho grandes cosas el poderoso, el santo nombre. Quitó de los tronos los poderosos, socorrió a Israel su siervo. Ella comienza exaltando a Cristo, comenzando por ella, que Dios ha visto su bajeza, la escogió para hacer una obra magnífica, y termina hablando de la redención de Israel. El segundo canto que estuvimos viendo fue el canto Benedictus, que ese canto fue el que vimos el domingo pasado. Bendito sea el Dios de Israel. Y ese canto lo hizo Zacarías. Comienza alabando a Dios por su fidelidad eternamente, hablando acerca de los pactos que Dios había hecho con Israel y cómo se estaban dando el cumplimiento de ellos con el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, que iba a pregonar, iba a ser el precursor del Mesías, y cómo venía entonces también ese cuerno de salvación, ese gran poderoso que iba a salvar de la opresión a los israelitas. Y ambos glorificaban a Dios por el cumplimiento de que el Mesías había llegado. Recordemos que Zacarías habló del pacto davínico, abrahámico, y el nuevo pacto que se promete, que es ya la venida de Cristo el Señor y lo que Él hizo en la cruz. En la mañana de hoy estaremos estudiando dos cantos también que se encuentran en el segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Y digo dos porque yo sé que nuestra enseñanza se titula Nunc Dimittis, el cual, bueno, ahorita les explico lo que significa, pero me pareció pertinente también hablar acerca de otro canto que se encuentra en este Evangelio, 8 días antes del canto de Simeón. Entonces, quiero con ustedes aprovechar lo que nos resta de estas enseñanzas para hablar acerca de estos dos cantos que se encuentran en Lucas 2. Quiero que me acompañen y leamos ahora simplemente el versículo 7. Aquí es el nacimiento de Cristo, el alumbramiento. Y dio luz a su hijo primogénito. ¿Quién dio luz? María. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero iniciar con este versículo. El contexto: Cristo, Dios, aquel Mesías poderoso que iba a redimir al pueblo, había nacido. Pero Lucas es enfático en la manera en que nació, siendo rey, porque ya se nos ha dicho que es un rey, que es el cuerno de salvación, y todo lo que los cantos han venido hablando del Mesías. Ahora este hombre poderoso, magnífico, que merece toda la gloria,
el gran rey del universo, por el cual todas las cosas se someten a él, ha nacido. Pero miren cómo nació. Lo envolvió en pañales, hablando de su humanidad. Lo acostaron en un pesebre, en un establo. ¿Alguno de ustedes nació en un establo? Seguramente nacimos aún en mejores condiciones de las que pudo haber nacido nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿no es acaso el Rey del universo? ¿Cómo es posible que está naciendo en un pesebre? ¿Por qué no nació en un mesón? Ahí se nos dice que no había lugar para ellos en el mesón. El mesón eran aquellos lugares de tránsito donde las personas peregrinaban y habían entre una ciudad y otra o un pueblo u otro, habían pequeños, yo lo digo en nuestro contexto como, ¿cómo se llama esto? Estos hoteles, se me escapó el nombre, pero bueno, de estos lugares donde uno puede llegar y pagar por noches. ¿Cómo? Motel, pero no, había otro. Bueno, aquí en nuestro contexto, un hostal, gracias, hermana, un hostal. En nuestro contexto colombiano, la palabra motel tiene una significación muy distinta a lo que realmente quiere decir. En otros países quizás no es tan así, pero en todo caso era un lugar que los viajeros pasaban por allí y aún así no había espacio para el Rey del universo. Por lo tanto, se lo dieron y los pusieron en el pesebre. Es decir, seguramente en el mesón estaban las personas y sus bueyes y sus animales los ponían en el pesebre. Entonces las condiciones no fueron las más aseadas, olientas y todo lo demás. Pero sigamos leyendo entonces de nuestro pasaje de hoy. Y seguimos hablando de la humildad de nuestro Mesías. Hablamos ya de su nacimiento y vamos a leer hasta el 11. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del esplendor, y tuvieron gran temor. Lo mismo que experimentó Zacarías, lo mismo que experimentó María. Ahora los ángeles también tienen de algún modo un gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay nuevas de gran gozo, la Navidad ha llegado, Cristo ha nacido. Pero veamos quiénes son estos pastores que tienen de alguna otra manera una manifestación gloriosa, y es que unos ángeles se le aparecen a unos pobres campesinos, a unos hombres que eran despreciados por la sociedad. No se le apareció al gran Herodes o a los hijos, a los príncipes, ni a nadie en Roma, ni en Atenas, ni a los grandes pensadores de la época. Se le apareció a lo vil y menospreciado de la sociedad, a unos pastorcitos, pero no pastores como los que vamos a tener hoy en la tarde, sino unos pastores de oveja, unos pastores que realmente limpiaban, y bueno, todo lo que conforma los gajes de un pastor de ovejas. Y el Señor escoge a unos hombres a la mitad de la noche para anunciar que el Mesías había llegado. Nuevamente, los ángeles del Señor se les aparecieron a unos hombres para decirles que el Salvador del universo había llegado. No se le aparece a los grandes, a los sabios, se le aparece a los humildes, a los que están realmente necesitados de un Salvador. Y ahora entonces comienza la exaltación de estos ángeles. Gloria in excelsis Deo. Gloria en excelsis, excelso, altura, Deo, Dios. Gloria a Dios en las alturas. Bien. El versículo 13 y 14. Repentinamente apareció un ángel, una multitud de huestes celestiales, y alababan a Dios
y decían: gloria a Dios en las alturas y paz a la tierra, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles sabían lo que estaba sucediendo. ¿Se imaginan ustedes que de alguna otra manera no tenga una visión celestial así como esa y se le aparece un ángel te dice que ha nacido el Mesías y de repente después de eso, ¡pum!, aparece toda una hueste celestial y todos a una sola voz diciendo: gloria a Dios en las alturas? ¿Será que estos hombres esa Navidad se esperaban algo tan glorioso? Pero ¿a quién están exaltando estos ángeles? A Dios. ¿Y por qué? Por la obra que estaba haciendo, o como decía Zacarías, que ya había hecho, porque Zacarías lo cantó como diciendo: ya se había consumado todo. Entonces podemos darnos cuenta que el nacimiento de Cristo es más allá de algo humano, porque si ustedes ven desde el Génesis hasta Apocalipsis, los ángeles solo dan gloria y cantan al Señor. Y si están cantando esto es porque aquel que había nacido, que estaba en un pesebre, era más que un hombre. Y sabemos que fue así. Los ángeles fueron heraldos del recién Salvador, pero fueron enviados solo a unos pobres pastores, humildes, piadosos, trabajadores, que estaban ocupados en su vocación, vigilando su rebaño. Ahora quiero entrelazar rápidamente esto con lo que hemos visto en los sermones de Génesis. Yo sé que hay diferentes tipos de ángeles y algunos se dicen querubines y esto y lo otro, y seguramente estos ángeles no eran querubines, pero al fin y al cabo eran ángeles, siervos del Señor. ¿Y qué vemos en Génesis? Que los siervos del Señor, los ángeles, se ponen después de la expulsión guardando la entrada del Edén. No hay un regreso para los hombres, pero aquí hay como un retorno, y ese retorno también lo hacen los ángeles. Hay una aparición gloriosa manifestando que Él había nacido. Vengan a Cristo, gloria a Dios a las alturas. Los querubines, y con esto solo quiero decir algo: cuando ustedes ven y leen el Antiguo Testamento, y alguien hablaba, nuestro hermano Wolfram, acerca del templo, él quería saber algo del templo. Una de las cosas que en el templo pueden verse es que si este es del templo, habían varios atrios. El atrio más grande era donde todo el mundo podía entrar: los extranjeros, los forasteros, los gentiles y también los judíos. Y había bueyes, y eso era un mercado, eso era una plaza, eso era una cosa muy grande, y todo el mundo podía tener acceso. Pero había otro lugar que es el lugar santo, y ya era un lugar más selectivo. Incluso antes de entrar había un letrero en hebreo que decía que no puedes entrar a no menos que si eres parte del pueblo de Israel, y había ciertas prohibiciones y se limita más. Y cuando tú llegas al lugar santísimo, que era donde el sumo sacerdote entraba una sola vez, había un gran velo muy alto, y también había unos querubines dibujados allí. Y lo que quiero dar a entender es que de alguna otra manera, en algún momento, la restricción, el acceso a Dios era un poco limitado. Y aunque tú, por más rebelde que fueses, y hubieses entrado al lugar santo y hubieses volado las leyes de los sacerdotes y de los hombres, antes de entrar al lugar santísimo, en la presencia del Señor, había unos querubines que seguramente sí te iban a detener y ibas a quedar fulminado allí en la tierra, en el templo, si hubieses tratado de ir a la presencia del Señor. Pero acá los ángeles están diciendo lo contrario: vengan, el Mesías ha llegado, hay salvación para tus almas. Y quiero entonces este canto dividirlo en dos partes: gloria a Dios en las alturas, y es la segunda parte: en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. ¿Qué significa eso? Ya hemos hablado un poco acerca de la gloria, pero es que Jesús nació para la gloria de Dios. Sí, es cierto, Cristo vino a salvarnos, a redimirnos, a proveer todo lo que nosotros no podemos tener para suplir nosotros mismos. Sin embargo, ese no es el fin principal por el cual se encarnó, sino para darle gloria a Dios. Por lo tanto, los ángeles le dan gloria a Dios, y nosotros también le debemos dar gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa eso de la gloria de Dios?
yo lo escuché y me pareció una ilustración que no es mía, pero la voy a decir. Y es que cuando uno escucha, por ejemplo, a Mozart, a Beethoven, y uno se maravilla en las grandes obras que ellos hicieron, o cuando de pronto uno observa las obras de esculturas de Miguel Ángel, las pinturas de Da Vinci, o las grandes obras literarias que han surgido en la historia, y uno se maravilla por lo que han hecho estos hombres, su genialidad, o sea, la perfección, la manera en que hacen unas cosas tan maravillosas. De alguna otra manera podemos decir que estas obras glorifican, magnifican de alguna otra manera su autor, su artista. Y de una manera similar, pero abismalmente, infinitamente mayor, lo que estaba ocurriendo era aquí lo mismo. El nacimiento de Cristo estaba exclamando la obra de Dios. Y la creación incluso gime también lo mismo. Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin duda alguna, lo que estaba sucediendo ahí en ese momento, en esa noche, estrellada con la estrella de Belén, iluminando esa escena, era glorioso. Y lo otro es la segunda parte del versículo, y lo voy a leer en dos partes. En varias versiones. Las Américas: en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Dios habla hoy. La nueva NTV: paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. La nueva versión internacional: en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Quiénes gozan de su buena voluntad? No es algo paz en la tierra universalmente. De lo contrario, estuviéramos viviendo una paz. De hecho, se habla mucho acerca de los tratados de paz y todo lo demás. Pero no hay paz en la tierra. Lo contrario, vivimos en un mundo caído. Y no habrá paz hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pues una paz material, o sea, hablando en términos de mundo. Sin embargo, sí puede haber una paz que pasa del entendimiento nuestro, que solo Dios puede otorgar. Y esa paz la gozan solo aquellos que se complacen en Él. Entonces estamos hablando de la gloria de Dios por lo que han hecho y por aquellos que se regocijan en lo que está sucediendo. Paz para aquellos que celebran la Navidad. Y cuando hablo acerca de celebrar la Navidad, hablo de que reconocen que el Mesías ha llegado. Porque yo entiendo que hay hermanos que no celebran la Navidad. Y está bien. Hay otros que sí la celebran con toda su euforia. Y hay otros que les da igual. Independientemente de ello, hay algo que a todos nosotros nos debe a todos nos debe concernir, es el Mesías ha llegado. Y quiero tomar una cita de Spurgeon. Esta es la primera de dos citas que voy a estar hablando en nuestra enseñanza de hoy. Y Spurgeon dice que los ángeles no eran arminianos, y cito lo que él dice al respecto. Ellos cantaron gloria a Dios en las alturas. Ellos no creían en la doctrina que destrona a Cristo y coloca la corona en la cabeza de los mortales. Ellos no creían en un sistema de fe en que la salvación dependa de las criaturas. No, mis hermanos. Puede haber predicadores que se deleitan en predicar una doctrina que magnifica a los hombres, pero los ángeles no se deleitan en ese evangelio. Las únicas buenas nuevas que hacen los ángeles que hacen a los ángeles cantar son aquellas que ponen a Dios primero, a Dios al final, a Dios en el medio y la salvación de sus criaturas por Él. Cierro comillas. Ese es el canto de los ángeles. Y ahora entremos a que de pronto están esperando por la publicidad. Y para los que no estaban aquí, quise
hablar acerca de este canto porque no quería obviarlo. O sea, estaba leyendo este pasaje esta semana y quería hablar de ambos cantos. Me parecía un poco, no decir egoísta, pero como que no quería dejar a un lado esto. Y ahora vamos a hablar de nunc dimittis. Oye, bueno, nunc dimittis, que son las palabras en latín nunc, ahora, dimittis, despide. Ahora les vamos a decir por qué. Ahora, esta escena de este segundo canto navideño en la mañana de hoy y el cuarto en nuestro estudio es hecho por Simeón, 8 días antes de aquella gloriosa noche. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, exacto. La noche de los pastores y que Jesús había nacido ocurrió un día cualquiera, realmente no se sabe, ni siquiera se dice que no fue en diciembre. Y 8 días después, el día de la circuncisión, que era la tradición judía, ahora José y María, muy fieles a la palabra de Dios y a lo que buscaba las leyes, ahora están circuncidando al niño y nombrándolo como tradición judía. El día de la circuncisión era el día que de alguna otra manera te bautizaban con el nombre que ibas a tener. Y de hecho, bueno, ahorita sigo con esto. Entonces leamos el nunc dimittis. Versículo 25 del capítulo 2 de Lucas. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Esa palabra ungido quiere decir en hebreo Mesías. Es decir, la palabra Mesías quiere decir ungido, aquel que iba a venir, que iba a ser usado, el siervo del Señor, que iba a ser revestido del poder de lo alto. Bueno, 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y aquí viene el canto: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, ¿quién es este hombre? O sea, cuando María canta, ya sabemos quién es ella. Ya habíamos tenido una escena y ustedes vieron en la línea de tiempo los diferentes pasajes que ocurren allí. Pero sabíamos de alguna otra manera, el autor nos da a entender quién era María. Cuando Zacarías canta, también sabemos un poco de Zacarías. Cuando los ángeles cantan, también sabemos quiénes son los ángeles por todo lo que hemos conocido de las Escrituras. Pero Simeón, ¡pum!, de repente, un hombre que se halla ahí en el templo y canta glorificando al Señor por su obra redentora. Y no sabemos mucho de él. Hay algunos eruditos que dicen que era un sacerdote, pero a la vez hay otros que dicen que no, que era simplemente un laico, servidor de Dios, servidor en el templo, pero que no era un sacerdote. Y eso realmente no nos importa. O sea, si Dios no quiso decirnos quién fue él y cuál era su oficio y la edad que tenía, porque ciencia cierta tampoco sabemos si era un viejo. Se dice y se puede deducir que puede ser un hombre ya viejo esperando la muerte. De pronto un hombre joven no espera una muerte, pero ya una persona avanzada en edad de pronto sí la espera, pero no sabemos a ciencia cierta. Pero lo que el Señor sí quiere y dejó consignado para nosotros es sus virtudes, su corazón, su carácter. El primero era antes de ser. Y veamos entonces lo que se dice de él: hombre
justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué bonito sería que el Señor hubiese, yo digo, esto es algo aquí, pero si el Señor escribiera algo en nosotros, ¿podría decir eso? Hombres justos, mujeres justas, mujeres virtuosas, hombres fieles a Dios, que esperan en su Señor. ¿Será que Dios diría lo mismo de nosotros? Algo para meditar en ello, pero de Simeón sí lo dijo. Dios exalta a este hombre piadoso. Y esta es la segunda cita que voy a poner aquí, que yo les mencioné, y es que Hendrickson, un comentarista bíblico, dice esto acerca de estas palabras justo y piadoso, que de pronto yo no lo vi así al inicio. Dice: la combinación justo y piadoso podría bien indicar que Simeón se conducía de tal modo que su conducta con respecto a los hombres era justo y hacia Dios era piadoso, era objeto de una aprobación divina, justo para los hombres, piadoso para con Dios. Algo interesante, pero se recomillas. Pero también se nos dice que esperaba la consolación de Israel. Y quisiera aquí que de pronto alguien me dijera cómo así, a qué se refiere que esperaba la consolación de Israel. ¿Alguien quiere decir? Y de pronto por ahí el micrófono. Yo quisiera, ¿qué significa eso? O sea, hombre justo y piadoso, pero ¿qué significa que él esperaba la consolación de Israel? ¿Alguien quiere participar? Quisiera de pronto romper el hielo. Recuerden que esto no es un sermón, aquí hay preguntas, aquí hay una enseñanza. Entonces, ¿qué significa eso? La consolación de Israel. Bueno, entonces, veo que no están participando. La próxima voy a elegir, no mentira, pero mis hermanos, recordemos el contexto en el cual estaba sucediendo esto. El Mesías, Cristo, llegó, se encarnó en un momento en el cual los israelitas habían sido desposeados, de su tierra. Gracias. Habían sido despojados de su nación. Había sido consumada por fuego y por el poder del ejército babilónico. Habían regresado, pero ya se encontraban dependiendo de otra nación, que eran las que realmente los habían liberado de Babilonia, que eran los persas, pero estaban bajo el yugo de los persas. Y después fueron bajo los griegos. Nunca experimentaron nuevamente una libertad política. Y ellos esperaban eso. Y ese es el gran rechazo que hay sobre Jesús. Hasta el día de hoy, muchos de los judíos van a decir que no han sido libertados. Incluso hasta se desapareció Israel. Solo fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que nuevamente la constituyen en el 48. Y ahora toca diferenciar entre el pueblo de Israel y el Estado de Israel. El Estado de Israel es otra cosa totalmente distinta, aunque los dispensacionalistas dirían otra cosa, pero no es lo mismo. Mis hermanos, estaban esperando al Mesías, estaban sufriendo desesperación. Había una apostasía, había un legalismo de parte de los saduceos, escribas, los fariseos. Los tiempos en los cuales el Mesías había llegado, había un gran desprecio por la verdad de Dios. Su pueblo estaba pereciendo por falta de conocimiento. Y en esas, muchos habían abandonado a Israel. Y solo un pequeño remanente, como Zacarías, hombre justo, María como mujer justa, como Simeón y después Ana más adelante en este mismo capítulo. Todos ellos esperaban el consuelo de Israel. De hecho, Ana termina diciendo que estaba esperando el consuelo de Israel. Y Zacarías también lo recuerda. Señor, ¿te has acordado de nosotros? Estás cumpliendo lo que has prometido, lo estamos viendo. Ellos esperaban la consolación de Israel. Y el consuelo de Israel era el Mesías. Y eso lo podemos encontrar a lo largo y ancho de todas las escrituras en el Antiguo Testamento. Y alguien que hace gran énfasis en el consuelo de Israel es el profeta Isaías, que de hecho profetizó eso antes, 700 años antes del exilio babilónico.
y había un silencio de parte de Dios. Todo ese contexto, aún el silencio de Dios, pudo haber hecho que muchos apostataran de la fe, pero Simeón no. Estaba confiado que lo que Dios había dicho en su palabra, eso era. Y también se nos dice en el Nunc Dimittis, el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Qué glorioso! De pocos hombres en las Escrituras se nos narra que estuvieron llenos del Espíritu Santo. No fue después, 30 años después o 33 años después, cuando Cristo en el aposento santo alto le dice a sus discípulos, o sopla, dice que sopló y que ellos recibieron el Espíritu Santo. Y después en Hechos 2 vemos la gloria del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero antes de eso, son pocas las personas que son llenas del Espíritu Santo. Sin embargo, María, Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, el niño Jesús, obviamente, naturalmente, y ahora este hombre estaban llenos del Espíritu de Dios. Esto era grandioso. Y dice que había sido revelado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Este hombre seguía la palabra del Señor. El Señor le instruye, él obedecía. Y les hago la pregunta, mis hermanos. ¿Podrían decir que se asemejan a Simeón? Yo sé que el estándar más alto es Cristo, pero también hay hombres piadosos que podemos seguir un ejemplo. ¿Será que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Será que obedecemos la palabra de Dios? Aquí no les voy a pedir participación, esto es para que ustedes lo mediten. Ahora, dice el canto, porque han visto mis ojos tu salvación. Mis ojos han visto tu salvación. O sea, pónganse esa imagen. Están en el templo. Animales, mercaderes, gente vendiendo cosas. O sea, como el centro aquí de Barranquilla. O sea, que todo el mundo está ahí porque realmente era un lugar, un epicentro de Jerusalén. O sea, tú necesitabas algo, ibas al templo. Estaba profanado. O sea, no estoy diciendo que esa era la manera en que debía ser, pero ciertamente entendemos que era así. Y en medio de todo eso se encuentran, Simeón carga al niño, lo está viendo que el consuelo de Israel, el Mesías prometido, el Salvador, el cuerno de salvación, está reposando sobre sus brazos, pero también a la vez está orando al Padre. O sea, yo no me imagino el gozo, la alegría que puede estar experimentando un siervo del Señor, cargando a Cristo, viéndolo cara a cara. Mis amados hermanos, Simeón tuvo un privilegio que tú, ni yo, ni los profetas que siempre estuvieron esperando esto, no pudieron ver. Nosotros de pronto sí lo podemos contemplar por fe, como dice Hebreos, y los profetas del Antiguo Testamento también lo contemplaron por fe, y podemos vivirlo porque es real, pero no lo tenemos cara a cara humanamente. Simeón sí lo tuvo. Pero fíjense algo, en el templo no habían 2, 3, habían muchas personas. ¿Ustedes han ido al Estadio Metropolitano? Esa parte verde, multiplíquenla por 4 o 5. Ese era el tamaño del templo. O sea, había mucha gente, eso estaba lleno. Y muchas personas estaban viendo que habían llegado humildemente, porque no eran ricos, José y María con un niño. Y muchos pasaron por ahí y también contemplaron y vieron que estaban circuncidando un niño. Pero ¿será que esa gente también vio la salvación? Seguramente no. Pero Simeón sí. Y esto, mis hermanos, también nos lleva a pensar, ¿han visto ustedes la salvación de sus almas? ¿Ustedes serán como Simeón? ¿Seremos como Simeón?
nos gozamos y nos deleitamos y cantamos y gloria a Dios en las alturas. Mis ojos han visto la salvación, porque aunque no la hemos visto físicamente, podemos decir, hemos visto a Cristo nuestro Señor, y en Él descansamos, y en Él tengo mi reposo eterno cuando parta de este mundo. Y aun cuando tenga tribulaciones de este mundo, también mis ojos deben estar puestos en el autor y consumador. Por eso es que Él ya tiene paz. Ahora despides, nunc dimitis. Puedes despedir en paz a tu siervo. Mis amados hermanos, si hay algo que nosotros debemos tener, es gozo y es paz. Porque es que este mundo es pasajero, y Simeón lo entendía. Ya, yo soy un peregrino por aquí, pero él sabía que ya podía partir de aquí y saber a dónde iba a ir. Hermano, y de ese mismo texto 29, lo que vemos de Simeón es que lo único que le faltaba a él era ver a su Señor, porque él tranquilamente está diciendo, permite, de otra versión, permite que tu siervo se vaya en paz, porque ya ha visto su salvación. O sea, él lo único que le faltaba era ver su salvación. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque nosotros nos cuesta desligarnos de esta vida temporal, sabiendo nosotros como creyentes, si somos adoptados, si fuimos adoptados y escogidos por Dios, de que cuando partamos de este mundo vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. Simeón deseaba ya morir porque ya había visto lo suficiente y había visto todo que era su Señor. Y nosotros muchas veces no queremos morir sabiendo, teniendo la promesa que cuando muramos estaremos con el Señor. Amén. Gracias por romper el hielo. Yo necesito que ustedes participen también. Bueno, no necesito, quisiera más bien. Gracias. Versículo 31 y 32 del capítulo 2 de Lucas. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Nótense que no está diciendo Israel, está diciendo todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Nótense que yo les hablé de que el canto de María terminó con Israel. El canto de Zacarías termina con Israel. Pero Simeón dice algo, y es a los gentiles. Y eso que él dijo es profecía, y nosotros aquí es cumplimiento de ello. Ninguno de nosotros tenemos sangre hebrea o judía o de un linaje natural de Abraham, y si lo hay no podremos saberlo. Somos gentiles, pero Dios se goza en salvar no solamente a los israelitas, sino se goza de salvar a su pueblo. Isaías 42:6 dice así, y no lo tienen que buscar: yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este versículo resume el canto de todas estas personas que hemos visto. Dice que te pondré por pacto al pueblo, luz a las naciones. Simeón lo dice, Zacarías también lo dice, para que abra los ojos de los ciegos. No se nos dice que Simeón estaba ciego, pero ciertamente aquella persona y ciego espiritualmente, pero ciertamente hay un enseguimiento espiritual
por eso es que las personas cuando veían al Señor siendo circuncidado no contemplaban que era el Mesías, y por eso es que no todos los israelitas se convirtieron, porque estaban enceguecidos. Pero aquí Isaías, no tú mi hermano, nos dice que el Mesías iba a abrir los ojos no solamente de su pueblo Israel, sino de las naciones, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. También termina hablando de las tinieblas Zacarías. Y gloria, y bueno, el versículo 32 de regreso a Lucas, gloria de tu pueblo Israel. Israel se iba a regocijar. Ellos habían sido menospreciados, habían sido desechados, porque ellos decían una cosa y no se veía el cumplimiento. Al contrario, se veía todo lo opuesto, más opresión, más opresión. Y hay gloria a Israel porque se alegraban de que el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a ellos se estaba dando. Y por último, en esta sección, el versículo 34 y 35, yo voy rápido aquí. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Palabras alentadoras para una madre, ¿cierto? Pocas palabras, lo que le estaba diciendo Simeón a María es que su hijo iba a ser un gran divisor. Un gran divisor. Pero sabemos de que esa división ya existía. Desde Génesis 3:15, ¿qué dijo? Que iba a haber una simiente de la serpiente y una simiente de la mujer. Esto era simplemente cumplimiento de lo que había dicho el Señor desde Génesis 3:15. No toca explicarlo, ustedes están fresquitos con Génesis. La relación o la actitud de una persona hacia Jesús será absolutamente decisiva en su destino eterno. Estaba hablando de que Él era un Salvador, y dependiendo de cómo las personas iban a ver a ese hijo de ella, iban a tener salvación o no. Y dice que la espada iba a atravesar su alma. En realidad, como lo indica en el original, una gran espada ancha, símbolo de intenso dolor y de una angustia terrible, se venía. Y eso lo podemos ver porque sabemos que ella experimentó como testigo ocular la cruz de su hijo. Ella vio desangrando a su hijo y lo amaba, seguramente como mamá, por el cariño que le tenía naturalmente, pero también porque ella sabía quién era Él. No se nos habla en Juan 19 algo, se nos habla cuando Jesús le dice, ya estando en la cruz, que Juan, su discípulo, tenía que hacerse cargo de su mamá. Y no sabemos cuál era el dolor que tenía la mamá, pero seguramente a ese momento era que Simeón ya estaba hablando de esto. Mis amados hermanos, si no hay mayor bendición que disfrutar la reconciliación con Dios por los méritos de aquel que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es por Él y solo por Él que podemos estar en paz y gozar de un verdadero consuelo. Es nuestro Señor. El Benedictus termina diciendo: para dar paz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para eso vino el Señor. Los ángeles cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y el canto de Simeón termina diciendo, o dice: despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Han visto tus ojos tu salvación? ¿Podrás cantar un verdadero villancico como lo hicieron estas personas, llenas del poder de Dios?
Meditemos en eso. Oremos. Señor bendito, gracias, porque un día como hoy, y aún en esta época, Señor, recordamos, Señor, tu grandeza. Recordamos, Señor, que tú, sin necesidad alguna, te hiciste como siervo. Llegaste, Señor, a la tierra para brindar, Señor, la salvación de tu pueblo. A los que estábamos errantes, perdidos, en tinieblas, gozando y disfrutando de los deleites de este mundo. Gracias, bendito Rey, por tu encarnación. Que no solo sea, Señor, esta época en la cual conmemoremos tu encarnación, sino, Señor, yo te pido que día tras día tú nos permitas recordar que por amor a ti mismo, por amor a tu pueblo, Señor, decidiste bajar y viviste, Señor, una vida humana, perfecta, para gloria del Padre. Señor, no nos resta más sino también darle gloria a nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir estas verdades, a recordar, Señor, tu encarnación, a recordar, Señor, que moriste por nosotros y que por tu poder de haber resucitado entre los muertos también está en nosotros. Señor, aviva nuestros corazones. Permite tener esta paz que experimentaron estos hombres, Zacarías, María, Simeón, Ana, Señor. Que nuestros ojos, Señor, se deleiten y se gocen en la paz, en el consuelo que solo tú nos puedes otorgar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.